Hola, reinas, reines y reyes, bienvenidos sean todos al Parlamento de Les Incomprendides. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el acoso callejero. Y hoy me encuentro con mi compañera Natalie León. Bueno, Natalie. Hola, un gusto estar aquí en otro episodio más del Parlamento de Les Incomprendides. Bueno, el acoso callejero es un tipo de acoso sexual que, pueden sufrirlo diferentes tipos de personas, sin embargo, como la mayoría de cosas, suele sucederle mucho más a las mujeres. Esto se trata de un tipo de acoso que está socialmente normalizado y sistematizado de cierta forma, que es cuando las mujeres salen a la calle y reciben comentarios ya sea de tipo sexual, comentarios entre comillas románticos, porque realmente tú no conoces a las personas, son extraños en la calle, sobre tus apariencias, sobre tu personalidad, tu ropa. Son esa clase de comentarios que tú no pediste, que recibes de principalmente hombres desconocidos en la calle. Y bueno, eso tiene una serie de problemas. Claro, bueno, ya como para empezar un poco respecto a, yo sé que de pronto si tú eres hombre dirás, bueno, nosotros hombres y también recibimos acoso callejero y digamos que esto es un tema bastante polémico y evidentemente sí es cierto que los hombres reciben acoso callejero, pero el problema radica en que no es la misma proporción en que lo reciben las mujeres. Esto es una verdad que a lo mejor en muchas de estas iniciativas o campañas que se hacen en contra del acoso callejero en las mujeres, muchos hombres van, de pronto se lo toman como burla, hacen algunos gestos inapropiados y burlándose en contra de todas estas campañas. Y yo te digo, si tú eres una de esas personas que dice que tú como hombre que pudiste haber sufrido acoso callejero en algún momento de tu vida, tú también tienes la iniciativa de hacer una campaña en contra de este. Pero ya como para situarnos un poco en el espacio y el tiempo, yo quiero iniciar con una cifra que es muy alarmante y que tiene que ver con esto que vamos a hablar a continuación. Y es que de acuerdo a un estudio que realizó L'Oréal París, junto con otra marca que hoy honestamente no recuerdo el nombre, esta encuesta fue realizada en marzo del 2021 y dice que el 80% de las mujeres sienten que han sufrido acoso callejero en algún momento de su vida y que algunas de las acciones más comunes son algunas miradas lascivas, estos inapropiados e incluso algunos ruidos animales. Entonces, ¿tú qué opinas de esta cifra? Bueno, obviamente es muy preocupante porque significa que casi toda la población de las mujeres ha sentido que alguna vez ha sido acosada de forma sexual en la calle y eso se refleja, eso tiene muchas consecuencias porque en primer lugar significa que no tenemos seguridad. O sea, yo salgo a la calle todos los días sabiendo que alguien va a opinar sobre mí, una opinión que yo no estoy pidiendo, alguien que yo no conozco, saber que todos los días de mi vida voy a ser sexualizada de alguna forma. ¿Qué clase de vida significa? O sea, como mujer, ¿qué significa llevar una vida donde sabes que todos los días de tu vida vas a ser sexualizada? O sea, no existe una sensación de seguridad para nosotras realmente. Y es un problema muy grave porque, o sea, un man sale a la calle y sale normal, o sea, nunca tiene que pensar, pero si una mujer sale a la calle tengo que pensar, ¿qué hora es? Voy acompañada, tengo mi celular, tengo la llave de mi casa, ¿qué pasa si alguien me dice algo? ¿Qué pasa si me atacan? La calle está muy sola, si no tengo que correr. Entonces como siempre es mucho más difícil ser mujer por todo lo que conlleva y saber que ni siquiera puedes tener una pizca de seguridad en tu vida diaria es algo muy feo y sinceramente yo he sido una de esas mujeres, soy parte del 80% que lo ha experimentado. Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, por supuesto que yo hago también parte y algo muy importante que dijiste es que el hecho de que, bueno, un hombre puede salir a la calle y de pronto no se preocupa mucho por el hecho de que, del peligro que existe, porque bueno, si existe violencia, que existen los robos, que los atracos, los secuestros, etcétera, pero digamos que para la mujer es una preocupación incluso el qué me voy a poner, o sea, sabes, a veces yo hago parte de esas personas que a veces, sí, o sea, por ejemplo, dime, ¿a qué lugar vamos? Entonces vamos a tal lugar y yo lo pienso que me voy a poner porque me da miedo de pronto no expresarme a mí misma, pero encontrarme cualquier tipo que me diga cosas que me pueda hacer algún daño. Entonces, eso es un problema muy importante y muy trascendental al que por supuesto hay que ponerle la lupa porque no está bien que tú vivas con esa preocupación constante de como estabas hablando tú. Voy a encontrarme con una persona y qué me puede hacer esa persona. Entonces... Exacto, y eso es otra consecuencia porque esto termina que nos acabemos autocensurando a nosotras mismas, lo cual es muy triste porque, o sea, entonces yo quiero, por ejemplo, ir en una falda corta, una minifalda, pero alguien me dice, recuerda que coge pus. Y es como que, cierto, o sea, como que yo supone que debo tener la libertad para vestirme como se me dé la gana,
pero no puedo hacerlo porque tengo que pensar que un hombre en la calle me va a morbosear, me va a hablar. Y, o sea, realmente a veces que, o sea, se pasan porque uno está normal y realmente le dicen a uno, te llevo mi vida y de gratis. Y es como que, o sea, ¿cómo se pone que yo voy a reaccionar a esos tipos de comentarios? O sea, realmente es una sensación de inseguridad bien tremenda porque si le rechazo, se lo puedo tomar a mal, puede tomar acciones violentas, puede insultarme e incluso hay casos de que una mujer rechaza a un hombre en la calle y la apuñalan. O sea, es algo muy feo porque mi seguridad está en jaque todo el tiempo. Yo no sé cómo voy a reaccionar a este hombre ante que yo le digo no o no me gusta. E incluso cuando dicen solo ignóralos, tú los ignoras y siguen insistiendo. Lo sé porque me ha pasado. Una vez acá ya comentando experiencias personales, yo iba para mi universidad y yo iba a ir a mi parada del bus y un man me dice, te amo, mami. Y yo seguí de largo y el man luego me empezó a gritar y que era una grosera, que no sé qué, que yo no merecía ese comentario. Y yo lo único que hice, Mari, yo solicité ir de largo, pero yo empecé a correr porque yo sinceramente me asusté. Porque yo no conozco a esa persona y ahí se viene otra rama del problema. Tú no conoces a esa persona, tú no vas a saber cómo va a reaccionar. Entonces, si no te conozco, ¿por qué debería siquiera tolerar? O sea, no existe ningún, porque debería aceptar ese comentario tuyo. Yo no te lo pedí, yo no te estoy pidiendo tu aprobación. Entonces, ese es como otro problema, porque, o sea, dicen, ay, es que algunos son bonitos, no es de mala intención, y eso es minimizar el problema, porque nosotras no estamos pidiendo nada, yo no estoy viviendo para ser observada, yo no soy un objeto público del que tú puedes comentar. Y a propósito de eso, algo que me llamó mucho la atención, bueno, todo es súper importante, pero también cuando tú dices, la parte que decías, ay, es que es bonito, y es que muchos hombres dicen, ay, porque si feo, entonces se lo toman como si fuera acoso, pero si fuera bonito, de seguro es un halago, y en realidad no, o sea, tú puedes ser un hombre súper lindo, pero no es un piropo, es un acoso callejero y es algo que es un gran problema, entonces no tienen como que, digamos, cubrirse o ocultarse en eso de decir que nosotras por el simple hecho de que una persona sea linda ya para nosotros no nos tomamos a mal, porque independientemente la intención está clara y la intención es hacerte sentir incómoda y tratarnos como si fuéramos objetos, como minimizando eso que nosotros podemos estar sintiendo. Y algo que también es súper importante es que en los espacios públicos nosotros ya no nos sentimos seguras ni siquiera, por ejemplo, en algo tan común que el transporte público o cuando queremos también divertirnos en una playa. Yo hace poquito vi un video en YouTube, bueno, en los shorts, algo súper normal y ni siquiera, no sé si tiene que ver con el algoritmo, o sea, ni siquiera porque yo no consumo ese tipo de contenidos, pero me salió porque son de los videos más vistos, porque por algo me salió como recomendados. Entonces era un short sobre, decía algo como en las playas de España, entonces estaban mujeres en bikini y el hombre las estaba como evidentemente grabando sin su permiso porque las mujeres estaban súper normal hablando entre ellas amigas, pero salían en vestido de baño. Entonces los comentarios de los tipos era literalmente para vomitar del asco, decían como, ay, qué rico, adorada no sé qué, y es como que yo quedé así como, o sea, qué enfermedad, de verdad que ni siquiera tú vas un día a disfrutar pues de tu playa, porque no sé, estudias o trabajas toda la semana y un fin de semana te quieres relajar y vas con tus amigas y un tipo viene y te graba a ti en bikini. Eso está súper mal. Y otra cosa que también me gustaría comentar y es que el origen de esto, porque claro que tiene un origen y es que también estamos por supuesto, en una cultura machista, y no solamente hablo a nivel nacional, sino también a nivel global. Desde siempre ha existido esta violencia o esta dominación masculina por parte de los hombres, entonces ellos se creen como con el derecho de poder decirnos a nosotras, ¿estás linda o no estás linda? Cuando nos quieren decir fea, nos dicen fea, porque hay hombres que no solamente el acoso es decirte, oye, estás linda, sino que también te pueden acosar de forma negativa. Y estaba viendo un video de una chica en TikTok en el que ella estaba como grabándose porque se sentía hermosa y está bien sentirte hermosa y querer grabarte. Entonces el tipo iba pasando en la moto y el tipo le grita como fea, o sea, porque tiene que hacer ese tipo de cosas. Eso también es acoso. Sí. El hecho de que te digan, mira, tú estás fea, vístete de otra forma, es como querer cambiarte, querer hacerte sentir mal, querer incomodarte a costa de qué. Al final de todo, ¿qué estás ganando? Entonces, como tú dices, si nosotros no les respondemos de la manera en que ellos quieren, pueden tenerse a la defensiva. Y lo más triste, y te estoy diciendo que hace parte de la cultura, es que muchas mujeres, en especial pues adultas mayores,
ay, mijita, no le respondas, porque tú no sabes con qué te puedes salir. Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos responderles a esas personas, a esos hombres en su mayoría, si no podemos hacerlo, ¿de qué manera me defiendo? O sea, ¿por qué tendría yo que permitir que tú me digas a mí, estás hermosa? Y si yo te quiero responder, bueno, hay casos en los que la mayoría de las personas responden, y si yo te quiero responder, entonces una señora me dice, no, no lo hagas porque te puede hacer tal cosa. Entonces, como, tengo que justificar eso que estás haciendo. O sea, me quedo callada. Exacto, de siempre nosotras tenemos que actuar para perdonar las acciones de los hombres. O sea, siempre tenemos que limpiar el desastre de ellos y voltear la mirada. Yo no puedo hacer una denuncia porque siempre voy a recibir un castigo, ya sea social o sea un castigo físico. Entonces, si yo lo denuncio y yo le respondo y él reacciona mal, pues obviamente hay un riesgo de que sea lastimada. Sin embargo, yo debo tener el derecho de tener una respuesta, ya sea positiva o negativa, hacia un comentario que yo no pedí y que no tenga ninguna repercusión física o emocional en mi ser y en mi bienestar. Entonces, si yo respondo y puedo recibir un maltrato físico, pero si a veces respondo, también puedo recibir una crítica social, porque como hablábamos de esto de que lo minimizan, entonces es como que, ay, pero si él te lo decía de forma bonita, ya no dejan que sean caballeros. Esa también es la otra, que ya no dejan que los hombres sean caballeros, que ya no dejan esas cosas sucedan. Y es como que todo esto vuelve al hecho de que se normaliza y detrás de que somos una sociedad machista. O sea, realmente eso viene ya mucho de las raíces y de la forma en que nuestra sociedad está construida. Entonces como que no, o sea, realmente ese pensamiento del caballero y que las mujeres debemos aceptar todo acto de caballerosidad de parte de un hombre, viene porque nosotras allá anteriormente nosotras no podíamos objetar y realmente no teníamos ningún tipo de derechos. Entonces esta figura del caballero, que incluso en muchas ocasiones y en muchas épocas históricas no era una figura muy respetable que digamos, se utiliza en nuestra contra realmente. Entonces siempre hay una especie de castigo para nosotras, siempre, o sea, un castigo social que está legitimizado y un castigo que puede ser físico si esa persona reacciona de forma negativa ante el hecho de que tú no quieres recibir esos tipos de comentarios. Entonces realmente siempre digamos como que existe la vida para nosotras las mujeres, siempre recibimos un castigo social, siempre tenemos que enmendar los errores de los hombres, o yo siempre tengo que acomodarme a lo que les beneficia a ellos. Porque entonces yo tengo que hacer todos los 1000 planes para que no sea acosada en la calle, yo tengo que buscar y vestirme para que no me acosen, yo tengo que fingir ordenar mi horario para evitar que me secuestren, que ni Dios lo quiera, violen o abusen de mí de alguna forma. Entonces, todos estos comportamientos que la sociedad legitimiza, el hecho de que nosotras tengamos que tener miedo. Y eso es muy preocupante, o sea, se legitimiza y se normaliza el hecho de que exista el miedo que tenemos las mujeres hacia los hombres. Porque el miedo sí existe, o sea, tú dices, yo no tengo obviamente el miedo a los hombres de que conozco, pero, hey, yo a veces estoy en un ascensor y veo que son todos manes y yo no entro. Yo sinceramente no me meto, porque yo digo, yo no los conozco y yo no sé el tipo que va a hacer conmigo o qué me pueden hacer ahí dentro, sinceramente. Fíjate que algo que tú comentas, y es que cuando vemos como un grupo de hombres, nosotros como evitamos pasar por ahí por miedo a lo que dicen, y eso es como desde siempre, porque por ejemplo, puede que los chicos no estén haciendo nada, pero aún así tú tienes como ese miedo o esa punzadita acerca de que te pueden hacer algo. Entonces, bueno, más allá de esto, sobre el acoso que hemos hablado, también es importante mencionar que existen algunas herramientas como para evitar esto, que no es lo ideal, pero que aún así, digamos que pocas mujeres lo conocen. Y es que cuando yo estaba buscando pues información acerca de todo eso, decían que el distrito también a veces proporciona herramientas en contra de esto, pero solo 4 de 10 mujeres conocen estas herramientas. Entonces también es importante que, a pesar de que, como les estoy comentando, no es la utopía que nosotros las mujeres debamos conocerla sí o sí, porque en primer lugar esto ni siquiera debería existir, o sea, el acoso callejero debería extinguirse totalmente, debería desaparecer, pero aún así, como es un problema y lamentablemente es una realidad para nosotras las mujeres, es importante que tú como mujer conozcas estas herramientas para poder evitarlo y pues, si nos unimos todas, por favor, erradicarlo.
Y también es como, bueno, sabemos que a menudo se comparten videos sobre defensas personales contra las mujeres, también como que poder llevar gas lacrimógeno o ese tipo de cosas. Entonces, de pronto, si tú eres una mujer que lastimosamente estás muy expuesta al peligro, como todas nosotras, pero me refiero a que de pronto tu horario es muy de noche o te toca coger por lugares que son muy solos, la recomendación es que también lleves este tipo de herramientas contigo para evitar algún tipo de, lo que estaba mencionando mi compañera, acoso de cualquier tipo, sea secuestro, sea violencia física. Bueno, eso también es muy importante mencionar otro tipo de acoso, que no solo son palabras o miradas y que con la tecnología ha surgido, y es el acoso callejero por medio de cámaras. Pasa mucho, de hecho, que tú estás en el bus, tú estás en algún lugar y deciden tomar fotos de tus partes íntimas, de que le toman fotos de tus nalgas, toman fotos de tu short, toman fotos de tus senos, toman videos y los publican en páginas de porno. Y eso de hecho es un problema muy grave en Bogotá. Literalmente hay videos de mujeres en el Transmilenio. Es una excepción, realmente. Y también en otros países como Japón es tan grave que de hecho en Japón fuerte. Tú compras un teléfono y siempre vas a tener flash. Está programado que haya flash y libere un sonido para saber que tú estás tomando una foto. Porque sucede tanto allá de que los hombres les toman fotos a las mujeres en el metro, en el tren, que el país tuvo que tomar medidas con respecto a la tecnología y obligarlos a que los teléfonos tengan flash activado, porque de otra forma las mujeres no podían saber si estaban siendo acosadas en un metro. Entonces, también tener en cuenta que existen otras formas de abuso de callejero que a veces no se habla tanto, pero realmente es un problema muy grave. Y también es muy problemático cómo se utiliza la tecnología. O sea, creamos formas de lastimarnos a nosotros mismos. La tecnología es una herramienta, pero siempre se utiliza también, se tuerce para hacerle daños a otros. Y es muy grave que también tú ni siquiera puedas estar en paz en un bus sin tener miedo de que te estén grabando a ti y luego lo publiquen en un sitio y los hombres se masturben contigo. O sea, es como que tú no pediste nada de eso y terminas siendo expuesta en un sitio y abusada. Y realmente, y luego también hablemos del otro problema, que es bajar esos videos. Es muy difícil para las mujeres históricamente bajar sus videos tomados de forma no consensual, e incluso cuando son consensuados, que ya saben que están siendo grabadas, incluso si ellas desean bajarlos, es un problema muy fuerte luego bajar esos videos de las páginas. Siempre ha sido un problema que ha existido con las páginas de porno, pero también es otra forma de violencia que existe contra nosotras y que es muy teso, es muy teso. Sí, de hecho, bueno, a propósito de que se está utilizando que la tecnología bien sí puede ser amigo de nosotros para muchas cosas, así mismo puede ser un gran enemigo por el uso que le dan. Entonces, pues estaba comentando el ejemplo de la playa de que graban sin supervisión, y ahorita que estabas comentando otro súper importante que en realidad no lo habíamos pasado por alto, pero es cierto que graban a veces, bueno, en muchas ocasiones a las mujeres sin su consentimiento, y esos videos son publicados, y por supuesto que es un gran problema porque luego que una vez son publicados, lastimosamente en la gran red que es internet, es muy pero muy complicado de nuevo borrar esos videos. ¿Por qué? Por las miles de descargas ilegales que se dan, el mal uso que le dan los hombres, que cómo se empiezan a masturbar. Y no solamente se masturban con esos videos, sino que incluso en esos mismos espacios públicos se masturban con las mujeres. O sea, y en cuestión de una anécdota así que me comentó una tía allegada a la familia, bueno, no es una tía lejana, pero es una tía, y pues me estaba comentando que en una ocasión ella estaba en un bus y que al lado se estaba masturbando un tipo, al lado de ella, y ella estaba al final, o sea, al final del bus, no estaba adelante, estaba al final, pero ella es como que ella no pudo hacer nada. ¿Pero por qué no haces nada? Por ese miedo interiorizado de cómo podría reaccionar el tipo. Entonces, ahí vamos, nos da tanto miedo poder revelarnos y decir, mira, yo no quiero esto. Entonces, eso por supuesto hace que ese tipo de acciones se sigan perpetuando en la sociedad, no solamente aquí en Colombia, sino literalmente en todo el mundo. Y tiene que ver mucho con la parte cultural, porque hay países que, si bien son más machistas que otros, digamos que estas acciones o este acoso callejero, y no solamente callejero, sino las diversas formas de acoso, son muy comunes en absolutamente todas partes. Bueno, también yo conozco otra anécdota de una
compañera que me contó una vez que, de hecho tenía 12 años, estaba en el bus y un hombre le metió la mano por debajo de la falda. Ay, me acordé. Y ella quedó paralizada. Y ella me dijo que desde ese entonces no ha vuelto a coger bus, porque ese evento como realmente la traumatizó. Y entonces es como que yo, gracias a Dios, no me ha pasado un evento así de fuerte en mi vida, pero es el miedo de que alguna vez puedo ser ella. O sea, en algún momento puedo ser yo. Entonces, entonces es ese estar conscientes de lo que sucede, de denunciar que el acoso callejero es real, existe, es una problemática de la que, si bien a veces se habla, realmente no existen tantas herramientas, ya sean públicas o sociales, para poder combatirla, y más que todo también se basa en la educación. Eduquemos a los hombres, eduquemos a la sociedad para entender que estos comportamientos no pueden ser normalizados. Entonces, más que todo los invitamos a denunciar este tipo de acosos y a educarnos para entender cuándo podemos actuar y qué cosas no debemos decir, porque a las demás personas realmente que no conocemos no les interesan nuestras opiniones. Claro que sí, y ya como para finalizar y cerrar esto, es que hablando de la educación, es muy importante que ustedes como madres, y no solamente madres, incluso padres de familia, deberían educar a sus hijas para que vean que esto es un tema muy importante y que no deben normalizarlo, porque bueno, digamos que ya lastimosamente mujeres adultas, abuelitas, ya toda la vida han estado acostumbradas a eso, porque antes, digamos que el silencio era mucho mayor. Ahora con toda esta, que se empezó a hablar como de la época del feminismo y eso, hemos ganado mucho empoderamiento en esto y hay muchas mujeres que responden a este tipo de cosas, llevan a cabo iniciativas y eso está más que excelente. Entonces, para las nuevas generaciones de niñas, por favor, eduquen a sus hijos y a sus niñas y le digan que esto no es algo normal, porque es muy triste que a una niña de 9 años que no tiene senos, o sea que literalmente apenas está formando sus senos, y que hay niñas que, bueno, por genética también tienen sus nalguitas, que son voluptuosas. Los hombres también, en muchas ocasiones, chiflan a estas niñas, son unas niñas, ni siquiera son unas adolescentes, no son unas personas adultas. Entonces, eso es un problema que, por supuesto, hay que erradicar totalmente. Entonces, mi invitación es muy parecida a la tuya. Por favor, la educación. Si eres de este tipo de hombres que les gusta acosar a las mujeres, te pedimos que por favor pares este tipo de acciones, porque no es bonito. Yo te aseguro que si tú fueras mujer tampoco te gustaría estar en esta posición sobre qué me va a pasar, qué me voy a poner. Esto no es algo que nosotras disfrutemos. Yo no te pido mi opinión sobre mi cuerpo, no me importa qué opinas de cómo me estoy vistiendo. Este es mi estilo, así me gusta vestirme a mí. Si yo me pongo short es porque tengo calor, no me lo pongo por ti, no me lo pongo por la persona que está a tu lado, ni por nada. Yo no quiero que me veas. Si yo estoy comiendo una paleta en la calle porque tengo calor, estamos en Barranquilla, no quiero ni lo hago con dobles intenciones. ¿Por qué me tienes que decir qué rico? Mira cómo chupa la paleta, es una paleta y se chupa con la lengua. Entonces, o sea, ¿cuál es el problema? Exacto, bueno, muchas gracias por ver este episodio, gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao. Never would have left you alone here on your